Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a hablar del tejido conjuntivo, siguiendo la línea de ver cómo es que se organizan las células para cumplir sus funciones en los diferentes tipos de tejidos. Con respecto al tejido conjuntivo, sabemos que es un grupo heterogéneo de tejidos, todos ellos derivados del mesénquima embrionario, también llamado mesodermo, ¿tá? Un derivado específico del mesodermo. Vamos a ver que los tejidos conjuntivos se organizan en varios subgrupos y que cada uno de estos subgrupos tiene características muy diferentes. Bien, si bien nos vamos a detener en todos, vamos a hablar ahora en esta clase de las generalidades y en las siguientes clases vamos a centrarnos en algunos de los tipos específicos de estos tejidos conjuntivos. De manera bastante general, tenemos el tejido conjuntivo denso y laxo, caracterizado por la relación de cantidad de fibras con respecto a las células. El laxo es el que tiene menos cantidad de fibras con respecto a la cantidad de células, mientras que el denso es el que tiene más cantidad de fibras con respecto al número de células. Bien, entonces siempre la definición de denso y laxo está asociado al número de fibras. ¿Tá? Bien, después tenemos el tejido cartilaginoso, la sangre, muy importante, vamos a tener una clase de sangre, es un tipo de tejido conjuntivo, el tejido óseo, otro tipo de tejido conjuntivo, y el tejido adiposo, también es otro tipo de tejido conjuntivo. Hoy vamos a hablar de las características principales, de la estructura general de los tejidos conjuntivos, de cómo están organizados y qué elementos los forman. Vamos a hablar un poco de las generalidades del tejido denso y laxo y nos vamos a centrar un poquito también en el cartilaginoso. Bien, ya les comenté recién que el tejido conjuntivo es un grupo heterogéneo de tejidos que son derivados del mesodermo, del mesénquima embrionario particularmente, y algo bien importante y que lo diferencia mucho del tejido que ya vimos, que fue el tejido epitelial, es que está compuesto muy bien por células y matriz extracelular, pero la cantidad de matriz extracelular es abundante en tejido conjuntivo. Bien, en el tejido conjuntivo ya no tenemos esa disposición como teníamos en el tejido epitelial de una célula dispuesta junto a la otra con prácticamente escasa o nula matriz extracelular, sino que ahora vamos a tener células embebidas en una matriz celular bastante abundante. Vimos que la clasificación de los tejidos conjuntivos es bastante grande, los subtipos, y por lo tanto también es bastante amplia el tipo de funciones que cumple este tejido. Tiene función de sostén, de cohesión, o sea, de juntar cosas, separar unos tejidos de otros, o sea, de aislamiento también, tanto de aislamiento de tejidos entre sí como de órganos entre sí. Tiene una función importantísima que es la nutricia, bien, defensa y protección del organismo desde el sistema inmune. Las células del sistema inmune forman parte, es un tipo de tejido conjuntivo particular. Y bueno, ya vimos que hay varios tipos de tejido conjuntivo, según la variedad de tejido conjuntivo, tiene algunas funciones muy específicas. Si se acuerdan, en la clase pasada, cuando les hablé sobre el tejido epitelial, una de las características del tejido epitelial era que las células estaban muy juntas entre sí, con escasa matriz extracelular y era un tejido muy pobremente vascularizado, o más bien dicho, avascular, o sea, no tiene nutrición propia, sino que el tejido epitelial se nutre porque por debajo de él siempre hay un tejido conjuntivo que es el responsable de otorgarle los nutrientes y quitar los desechos. Bien, o sea que el tejido conjuntivo es un tejido importantísimo para la función de nutrición de los epitelios, bien, y es un tejido vascularizado. Dijimos entonces que está formado por células y por matriz extracelular. En la matriz extracelular vamos a encontrar varios tipos de elementos. Uno de ellos son las fibras. Bien, particularmente tenemos dos tipos de fibra en cuanto a la composición, que son las fibras de colágeno, formada por la proteína colágeno, y las fibras de elastina. Acá en este esquemita tienen todos los componentes básicos que encontramos en un tejido conjuntivo, que son las fibras de colágeno, estas que son más gruesitas, y que acá se las señalé, estas fibras bien eosinófilas
gruesitas. Tenemos las fibras de elastina o fibras elásticas, que son esas fibras más finitas. Miren acá, más bien basófilas, muy finitas. Después podemos tener algunos elementos del sistema inmune, como por ejemplo un mastocito o linfocito o algún eosinófilo. Podemos tener fibras reticulares, también otro tipo de fibra específica que está no en todos los tipos de tejido conjuntivo, pero en varios de ellos. Algún pericito, que también es una célula conjuntiva específica de los vasos sanguíneos. Células adiposas. Y las células del tejido conjuntivo se llaman fibroblastos, que justo en este esquema no están, pero que también están formando parte del tejido conjuntivo. Bien. Con respecto a la matriz extracelular, o sea, la sustancia que está formando todo el tejido, esta matriz va a ser abundante, le va a permitir al tejido conjuntivo ser un sostén mecánico y estructural, y además le va a permitir ser una barrera bioquímica. Bien, y aquí, como ya le dijimos, vamos a encontrar las diferentes tipos de fibras que forman parte de este tejido y además la sustancia fundamental, bien, que es donde están embebidas las fibras y los otros elementos del tejido conjuntivo. En este esquema ven el epitelio, si se acuerdan, teníamos siempre en muchos órganos un epitelio siempre apoyado sobre una lámina basal y por debajo el conjuntivo que tenía la función de aislar tejidos como vimos recién, pero además de hacer de soporte nutricio al epitelio que está encima. ¿Bien? Y barrera del sistema inmune. Entonces acá tenemos un esquemita muy lindo. Tras un segundo, o sea, estas fibras formando red están formadas por la proteína colágeno, pero además, cuando la misma proteína está, o sea, una subvariedad de la fibra colagénica está formando fibrillas, vamos a llamarla propiamente fibras de colágeno. Bien, no en todos los tipos de conjuntivo vamos a encontrar todos los tipos de fibras, siempre hay una dominancia de... Bien, les dejo acá que existen tipos de colágeno variados, hay más de 30 tipos en el organismo, y bueno, lo que ya les dije que pueden estar formando redes, perdón, o fibras. Eso con respecto a la proteína. Cuando hablamos de las fibras de colágeno propiamente dichas, están formadas por un tipo particular de colágeno, que es el colágeno de tipo 1, son muy abundantes en los tejidos conjuntivos y forman haces. Bien, y al microscopio óptico, en una tinción con hematoxilina eosina, vamos a ver algunos núcleos, bien, pero las fibras se pueden ver la abundancia que tienen, y en esta micrografía, que particularmente tiene una atención especial para revelar colágeno, vemos las fibras de colágeno. Organizadas, están dispuestas en forma de fibras, sino que están conformadas por un tipo de colágeno que se llama colágeno de tipo 1, mientras que las reticulares son fibras de colágeno de tipo 3 organizadas en forma de redes. La función que cumplen también es diferente. Las fibras de reticulares brindan sostén, limitan los epitelios. Muchas veces vamos a encontrar adipocitos. Rodean a los vasos sanguíneos, a los paquetes nerviosos, están rodeando las fibras musculares y van a estar formando parte del estroma del tejido linfoide y el tejido hematopoyético, que vamos a dedicar una clase a hablar particularmente de ese, pero el tejido linfoide, para que lo vayan teniendo previsto, es el tejido que nos permite, un tejido que forma parte del sistema inmune, que forma parte, es una subdivisión del tejido conjuntivo, y el hematopoyético es el tejido que permite la formación de células sanguíneas, ¿está? Donde se da donde se originan las células sanguíneas. También forma parte, es una subvariedad de tejido conjuntivo. Bien, o sea que en estas dos estructuras tenemos fibras reticulares dándole sostén al parénquima. Bien, y el tercer tipo de fibras que podemos encontrar son las fibras elásticas. Estas fibras, a diferencia de las dos que vimos recién, ya no están formadas por la proteína colageno, sino que están formadas por dos tipos de proteínas diferentes que se llaman elastina y fibrilina.
también son sintetizadas por los fibroblastos y en algunos casos son sintetizadas además por el músculo liso presente en los grandes vasos arteriales. La función de estos es permitir que la estructura que tenga una alta cantidad de estas fibras pueda resistir la deformación, o sea, pueda deformarse y volver a su forma original. Bien, por eso es que la encontramos, por ejemplo, en las arterias, que son estructuras que soportan mucha cantidad de presión, por lo que tienen tendencia a deformarse. Bien, pero tienen también que poder volver a su forma porque si no, cada vez se irían deformando más. ¿En qué lugares tenemos tejidos conjuntivos con alto número de fibras elásticas? En aquellos lugares que son propensos a la deformación por su misma función. ¿Dónde? En la dermis, bien, una parte de la piel, de las subregiones de la piel, en los pulmones, que aumentan su volumen y los disminuyen durante nuestra ventilación pulmonar, y en las arterias que soportan la presión del flujo sanguíneo. Bien, en la matriz extracelular, además, todas estas fibras que vimos recién están embebidas en lo que llamamos la sustancia fundamental. ¿Tá? La sustancia fundamental es una sustancia que es muy viscosa, que va a estar rodeando entonces a todas las células y fibras del tejido conjuntivo, muy rica con una abundante cantidad de agua y formada por algunos tipos de proteínas asociados a azúcares, como lo son los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos y las glucoproteínas adhesivas. Bien, acá en este dibujito los tienen representados cómo es su forma de los proteoglucanos. Bien, otra estructura como puede ser los GAGO, ácido hialurónico. Bien, otras azúcares de más, algunos tipos de proteína de unión. Este es simplemente un ejemplito. ¿Cuál es la función de la sustancia fundamental? Bueno, es permitir la difusión de los nutrientes y de los desechos, almacenar y retener agua y algunos tipos de electrolitos, restringir el movimiento de microorganismos que pueden haber invadido el tejido conjuntivo y ser muy resistentes como consecuencia de tener un alto contenido de agua a la compresión. Y por último, el tejido conjuntivo, la otra estructura que lo va a formar, son las células. Cuando hablemos de células del tejido conjuntivo, vamos a separarlas en dos grandes categorías, lo que son las células residentes, o sea, células que surgen a partir del tejido conjuntivo, surgen mismo en el tejido conjuntivo y están siempre en el tejido conjuntivo. Si miramos un conjuntivo en cualquier condición, en la microscopía vamos a encontrar estas células residentes siempre dispuestas. Bien, y después tenemos lo que se llama las células libres. Las células libres son células que hay en menos proporción en el tejido, pero que además en alguna situación peculiar o particular que sufre el tejido, como por ejemplo una herida o una infección, estas células invaden el tejido, por lo que encontramos mayor número de estas células en algunas situaciones particulares. ¿Quiénes forman parte de las células residentes? Las células mesenquimales, principalmente durante el desarrollo embrionario, después ya no vamos a tener tanta cantidad de células mesenquimales, los fibroblastos, que ya vimos que son los responsables de producir las fibras, las células reticulares y las células adiposas. Acá en el esquemita tenemos un esquemita acá donde muestra las células adiposas. Ahora vamos a ver más a fondo las características de estas. Fibroblasto, vieron que tiene esta forma bien particular. Bien, y después en el esquema se muestran algunas de las células libres. Las células libres son principalmente células que forman parte además del sistema inmune y son los macrófagos, los mastocitos, diferentes tipos de glóbulos blancos como los leucocitos neutrófilos, eosinófilos, los linfocitos y los plasmocitos. Bien. Las células mesenquimales, les había comentado recién que las podemos encontrar principalmente durante el desarrollo embrionario. El mesénquima es el nombre que toma el tejido conjuntivo primitivo durante el desarrollo, o sea, en el estado fetal.
por lo que las células mesenquimales, que van a dar lugar a todos los tipos de tejido conjuntivo, son células que aún están muy poco diferenciadas. Bien, van a dar lugar, una vez que se empiecen a diferenciar, a los fibroblastos, a las células adiposas y a prácticamente todos los tipos de células residentes del tejido conjuntivo. Pero además van a tener la función de producir la matriz extracelular. Acá tienen un corte de embrión, de pollo seguramente, muy temprano en el desarrollo embrionario, y podemos ver acá el mesenquio. Estas son las células mesenquimales. Y acá mayor aumento son estas células que están acá, que vamos a ver que no están todavía muy diferenciadas, pero que se podrían diferenciar posteriormente en este tipo de célula como de fibroblasto, en las células adiposas, en algún tipo de macrófago. Bien, y en cualquier otro tipo de accidente. Los fibroblastos, que digamos que son las células residentes del tejido conjuntivo adulto, tienen funciones enormes, muchas funciones. En este esquema les muestra no solamente la estructura, la subestructura de un fibroblasto, sino además todo lo que produce. Es una célula sintetizadora, produce prácticamente todos los elementos del tejido conjuntivo. Bien, pero en cuanto a su morfología, son células que son planas, bien, o más bien planas, más tendiendo a ser aplanadas, con forma usada, o sea, predomina la longitud por sobre el ancho, presentan un núcleo que en este esquemita no está tan claro, pero es un núcleo más bien ovalado o aplanado, y finas prolongaciones, que son estas estructuras que vemos acá. Es una célula eucariota, por lo que vamos a encontrar todos los organelos membranosos que esperamos en una célula eucariota, como son el retículo endoplasmático liso y rugoso. Vamos a encontrar un núcleo, bien que ya dijimos que era aplastado o aplanado, perdón, o ovalado, un aparato de Golgi, diferentes elementos del citoesqueleto, como los microtúbulos, ribosomas, por supuesto, mitocondrias, ¿está? Bien, básicamente todos los organelos que forman parte de una célula eucariota. Con respecto a les dije que una de las funciones más importantes de las células de los fibroblastos son la producción, son células secretoras, y producen entonces ácido hialurónico, son buenos productores de enzimas, son los responsables de producir toda la matriz extracelular, las fibras de colágeno y las fibras de elastina, y también producen varios factores de crecimiento que van a estar estimulando el tipo de tejido. En esta micrografía ven fibroblastos teñidos con hematoxilina y biosina, ven que tienen diferentes formas, algunos tienen una forma más ausada, otros son más estrechas o más finas, bien, y podemos caracterizar o saber cuál es la función de un fibroblasto que toma más esta forma y uno que toma más bien esta forma. Según el grado de actividad que tiene el fibroblasto, o sea, según cuánto esté sintetizando, podemos hablar de un fibroblasto activo, al cual llamamos fibroblasto propiamente dicho, bien, y si miramos la ultraestructura, vamos a ver que está, como está produciendo, es muy rico en retículo endoplasmático rugoso, porque tiene muchos ribosomas sintetizando continuamente proteínas, tiene unos aparatos de Golgi muy prominentes, muy voluminosos. Cuando encontramos abundancia de estas células, cuando los individuos estamos en crecimiento o cuando hay alguna herida o algún tejido que es necesario reparar. Bien, en ese caso, los fibroblastos se activan. Bien, vamos a tener fibroblastos con esta actividad. En el caso de que el fibroblasto esté poco activo, no vamos a decir en reposo porque siempre están produciendo matriz extracelular y fibras, pero está con menos actividad, le vamos a llamar fibrocito y son estas células que vemos acá más pequeñitas. Les dejé simplemente acá este cuadrito o esta imagen, mejor dicho, para que puedan ver las principales diferencias en las características entre los fibroblastos y los fibrocitos. Ven que los fibroblastos, que era la célula que estaba en actividad, tiene un mayor tamaño, tiene un núcleo que es más bien aplanado u oval, con una forma bien irregular, mientras que el que está en un estado de menos actividad tiene un núcleo mucho más pequeño, bien, y una forma no tan irregular.
Habíamos dicho que en muchos de los órganos linfoides teníamos mucha cantidad de sustancia de fibras reticulares, bien, y esto es bastante importante. Las fibras reticulares están donde encontramos este tipo de órganos. Vamos a encontrar, además de los fibroblastos, células reticulares, que tienen esta forma. Acá hay un esquema y acá se las marqué con amarillo para que las diferencien de otros tipos celulares residentes del tejido conjuntivo. Estas células no son tan usadas, sino que tienen más bien forma estrellada y se mantienen en estrecha relación con las fibras reticulares. Miren acá la esquemita que se ve bastante más simple. Son muy similares a los fibroblastos, no solamente en la estructura, sino además en la función. O sea que también son células secretoras. Y por último, el otro tipo de células que habíamos visto como células residentes del tejido conjuntivo eran o son los adipocitos. ¿Tá? Los adipocitos son células que tienen, vamos a tener dos tipos y van a tener funciones diferentes en los diferentes momentos de nuestra vida. ¿Tá? Pero de manera general son células que tienen un gran volumen, tienen tendencia a ser células muy esféricas, que en su citoplasma almacenan gotas lipídicas, ¿bien? O sea, gotas de grasa. Em, particularmente en el tejido conjuntivo laxo, o sea, aquel tejido conjuntivo que tiene mayor relación de células con respecto a la cantidad de fibras, podemos encontrar a las células del tejido adiposo de forma aislada o formando pequeños grupos. Bien. Y se están formando grandes comunidades de células, las vamos a encontrar entonces en el tejido que vamos a llamar tejido adiposo. En este esquema de la derecha ven los dos tipos de adipocitos que podemos encontrar, que son los adipocitos blancos o los adipocitos pardos. Acá tienen el esquema de cómo son y acá tienen la micrografía con hematoxilina y eosina. Y una de las principales, o la principal diferencia es que el tejido adiposo, los adipocitos pardos, se caracterizan por presentar el núcleo y los organelos desplazados hacia la periferia celular, debido a que presentan una única gota lipídica, pero que ocupa mucho volumen del citoplasma. Bien, presten atención en la micrografía, cómo se puede ver cada una de estas. Es una célula adiposa, cómo se ve. Todo lo que ve en blanco, que no se tiñe, ni con hematoxilina ni con eosina, es la gran gota lipídica. Bien, y vemos que quedan desplazados en las pocas células que se pueden ver en el núcleo desplazado, y si hacemos, si pudiéramos ver con más detalle, vemos que ahí también vamos a encontrar alguna mitocondria y algún otro organelo del adipocito. Miren qué diferente que es la célula de tejido adiposo pardo, perdón. Bien, estas células tienen mayor relación de mitocondrias, o sea, más cantidad de número de mitocondrias, pero ya no tienen solamente una gota lipídica, sino que tienen varias gotas lipídicas de menor tamaño. Bien, y a microscopía vamos a ver, sí, que probablemente el núcleo quede desplazado hacia un lateral, pero ven cómo se ve todo un manchadito de las gotas lipídicas. Estas son las gotas lipídicas de menor tamaño. Por eso a uno se le dice blanco, porque se ve prioritariamente blanco, y a esto se le ve pardo. Y vamos a ver que el porcentaje que tenemos en los diferentes estadios de nuestra vida de un tipo celular con respecto a otro cambia, y la función, la principal función de los dos tipos de adipocitos también es diferente. Ese segundito ahí para pensar. La célula adiposa parda tiene principalmente función de producir calor. Ahí vamos a ver que hay mayor proporción de este tipo de células en el principio de la vida, en los bebés. Bien, mientras que esta, la blanca, tiene más bien función de almacenamiento de lípidos. Bien, una produce calor y la otra almacena lípidos para las funciones que necesita el cuerpo. Es reserva energética básica.
se originan también a partir de la médula ósea, los anteriores dos también, pero se originan en la médula ósea, después van a ir al tejido conjuntivo en donde van a terminar su proceso de maduración. ¿Qué podemos encontrar en el en el citoplasma, perdón, de un mastocito? Bueno, vamos a encontrar mucha cantidad de gránulos de color basófilo muy intenso. Bien, muchas veces esta cantidad de gránulos permite enmascarar al núcleo celular y que no se observe con tanta facilidad. ¿Qué tienen estos gránulos que tienen tan abundante en el citoplasma? Bueno, tienen liberan en realidad histamina y heparina, dos sustancias que están asociadas a las alergias y a las inflamaciones. ¿Tá? O sea, es otra célula que forma parte del sistema inmune, por lo tanto, de los glóbulos blancos. ¿Tá? Y esenciales entonces para todos aquellos procesos inflamatorios y alérgicos, y presten atención a esta microscopía electrónica de transmisión, cómo se ve el núcleo, que también sería con forma de rueda, simplemente de rueda de carro, simplemente que no lo podemos ver en detalle porque los gránulos son tan basófilos que lo terminan enmascarando al núcleo. Bien, y miren los gránulos basófilos muy intensos, llenos de histamina y heparina. El tejido conjuntivo laxo, bien, tiene muy poca cantidad de fibras con respecto a la cantidad de células y de sustancia fundamental. Lo vamos a encontrar siempre adyacente a los epitelios, sobre todo en la dermis superficial y en la lámina propia de algunos epitelios. Va a estar formando el estroma de los órganos y rodeando todos los vasos sanguíneos. ¿Tá? Acá les muestro cómo se puede ver acá el tejido conjuntivo laxo, que es toda esta estructura que se ve en azul. Esto es un corte de hígado donde se ven los lobulillos hepáticos y cómo separar el propio estroma, el propio parénquima, perdón, del hígado y separando esto y formando parte del estroma. El estroma es la parte de sostén de un tejido. Bien, acá vemos el tejido conjuntivo laxo. Habíamos dicho que teníamos laxo reticular y laxo mucoso. Bien, el laxo reticular es aquel en donde la principal tipo de fibras que encontramos van a ser las fibras reticulares, o sea, las fibras de colágeno formando redes. Bien, mientras que en el mucoso predomina, hay más cantidad de sustancia fundamental que es muy rica en ácido hialurónico. Podemos encontrar en ambos elementos celulares dispersos, como las células mesenquimáticas, algunos fibroblastos y escasos macrófagos. Bien importante es que encontramos en este tipo de tejido laxo células mesenquimáticas porque es un tipo de tejido que encontramos durante el desarrollo embrionario, particularmente en esta estructura de acá que es el cordón umbilical. ¿Tá? En el cordón umbilical tenemos gran cantidad de tejido laxo mucoso. Con respecto al tejido conjuntivo denso, vamos a tener que es denso, o sea que tiene predominancia de fibras con respecto a las células, o sea, muchas fibras, no tantas células. Eh, si pudiéramos evaluar qué tipo de células tiene, principalmente vamos a encontrar fibroblastos y lo vamos a subdividir en regular y irregular. ¿Tá? El regular va a ser aquel que tiene las fibras organizadas de forma muy regular. Estas fibras se encuentran dispersas en paralelo, generándole mucha resistencia y una muy buena capacidad de estiramiento a los tejidos de este tipo. ¿Tá? ¿Dónde encontramos tejido denso regular? En la saponeurosis, en los ligamentos, en los tendones, en la córnea, ¿tá? En todos aquellos estructuras que necesitan tener mucha resistencia y capacidad de estiramiento.
¿tá? Acá les dejé una micrografía donde se puede ver el tejido denso, laxo, perdón, conjuntivo denso, regular, y se ve todas las fibras organizadas en paralelo, ¿tá? Esto es el caso de la córnea. Y después, en el irregular, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en la dermis, vamos a ver que estas fibras de colágeno están todas desorganizadas, ya no tenemos la estructura tan regular, sino que las tenemos más bien dispersas, formando como una red, una especie de red tridimensional que le da compactamiento de la estructura que está por debajo, pero que este tipo está de tejido conjuntivo denso está amplísimamente disperso o distribuido por el organismo, ¿tá? Este acá tiene el ejemplito de la dermis. Del tejido adiposo o de las células, mejor dicho, adiposas ya hablamos, cuando están estas células formando un tejido, o sea, agrupadas en grandes concentraciones, van a tener la función de aislamiento térmico, de protección mecánica, de reserva de energía y de regular el metabolismo energético, ¿tá? Permitiendo en algunos casos la secreción de hormonas también. Las células adiposas blancas, que eran aquellas que tenían una única gota lipídica, que esa gota lipídica ocupaba tanto volumen del citoplasma que desplaza el núcleo hacia la periferia, y no tienen tanta relación de mitocondrias con respecto a las pardas, vamos a encontrar que este tipo de tejido, cuando estas células están organizadas y forman un tejido adiposo, bien, tienen muy baja inervación y vascularización del tejido, están distribuidas de forma sexodependiente, bien, algunos, el sexo masculino lo tiene la distribución de este tipo de tejido en unas determinadas partes del cuerpo, mientras que las mujeres tienen tendencia a agrupar este tipo de tejido en otras, bien. Y la función va a ser aislante térmico, almacén de energía, por eso la gran gota lipídica y producción de hormonas. Con respecto al tejido adiposo pardo, aquel que tenía varios gotas lipídicas, pero una altísima cantidad de mitocondrias, habíamos dicho que estaban muy asociadas a producir una alta tasa metabólica y por lo tanto producen mucho calor. ¿Ah? Una característica de la célula es la presencia de un núcleo central y la abundancia de mitocondrias con las gotas lipídicas, con muchas gotas lipídicas, más electrolúcidas con respecto a la única gota lipídica del adiposo blanco. Estas células tienen una alta tasa metabólica y eso les permite la producción de calor, ¿tá? Cuando encontramos este tipo de tejido pardo en más abundancia? En los niños recién nacidos, ¿tá? Los niños recién nacidos que todavía no regulan de forma natural, de forma interna, la temperatura, prácticamente el 5% de su peso corporal está asociado a este tipo de tejido, ¿tá? O sea, a células de tejido adiposo pardo que no están distribuidas de forma homogénea, sino que están en algunas localizaciones especiales del niño, como atrás del cuello y en la zona por debajo de las costillas, y esto permite la producción de calor, o sea, el mantenimiento de la temperatura de los bebés recién nacidos que todavía no lo regulan de forma interna o de forma tan eficiente. Toda la información para esta clase la saqué del libro de histología de Ross, que es el que yo recomiendo mucho para la clase. Pueden encontrar también buena información en el Geneser y en el libro de biología molecular de la célula de Brut-Salvage.